El tema que vamos a estudiar a continuación se titula Diferenciación logarítmica. Habilidades a desarrollar. Al terminar el presente tema, usted estará en la capacidad de utilizar las propiedades de los logaritmos para derivar funciones. Problema motivador. Nosotros sabemos cómo obtener la derivada con respecto a x de la función y es igual a x elevado a la 20. Sin embargo, ¿cómo podríamos obtener la derivada con respecto a x de la función y igual a x a la x o de la función y igual a 1 más e a la x, todo eso elevado a la logaritmo neperiano de x? Existe una técnica llamada diferenciación logarítmica que con frecuencia simplifica la diferenciación de y igual a f de x cuando f de x contiene productos, cocientes o potencias. El procedimiento es como sigue. Para diferenciar y igual a f de x, primero, obtenga el logaritmo natural de ambos lados de la ecuación. Esto es, logaritmo neperiano de y es igual al logaritmo neperiano del f de x. Segundo, simplifique el logaritmo neperiano de f de x mediante las propiedades de los logaritmos. Recordando que las propiedades son el logaritmo neperiano de la multiplicación de u por b es igual a la suma del logaritmo neperiano de u con el logaritmo neperiano de b. El logaritmo neperiano del cociente de u y b es igual a la resta de logaritmo neperiano de u con logaritmo neperiano de b. Y el logaritmo neperiano de b elevado a la u es igual a u que multiplica al logaritmo neperiano de b. Tercer paso, diferencie ambos lados con respecto a x. Cuarto paso, despeje la derivada de y con respecto a la variable x. Y quinto paso, exprese la respuesta solo en términos de x. Esto requiere sustituir f de x por y. Existe un par de puntos útiles, pero primero, independientemente de cualquier simplificación, el procedimiento produce y' sobre y es igual a la derivada con respecto a x del logaritmo neperiano del f de x. De manera que la derivada de y con respecto a x es igual a y que multiplica a la derivada del logaritmo neperiano del f de x con respecto al x. Es una forma de memorizarse. Segundo, la cantidad, la derivada de f de x sobre f de x que resulta de diferenciar el logaritmo natural del f de x es lo que se llama tasa relativa de cambio del f de x. Por ejemplo, encuentre la derivada de y con respecto a x si y es igual a x elevado a la x. Resolución. Tenemos que y es igual a x elevado a la x. Vamos ahora a aplicar los logaritmos a ambos extremos de la igualdad. Tenemos entonces que logaritmo neperiano de y es igual al logaritmo neperiano de x elevado a la x. Aplicando la propiedad de logaritmos me va a quedar que el logaritmo neperiano de y es igual a x por logaritmo neperiano de x. Derivando con respecto a x y simplificamos. Bien, la derivada con respecto a x del logaritmo neperiano de y es igual a la derivada con respecto a x de x por el logaritmo neperiano de x. Pero la derivada con respecto a x del logaritmo neperiano de y es igual a y' sobre y. Y además, la derivada con respecto a x del producto de x por logaritmo neperiano de x va a dar como resultado logaritmo neperiano de x más x por 1 sobre x. Bien, entonces vamos a obtener que y' sobre y es igual al logaritmo neperiano de x más 1, ya que al multiplicarse x por 1 sobre x da como resultado 1. Ahora el objetivo va a ser despejar y'. Si despejamos y' queda que y' es igual a y que multiplica la suma del logaritmo neperiano de x con 1. Ahora vamos a reemplazar la expresión original de y. Sabemos que y es igual a x elevado a la x. Entonces va a quedar que y' es igual a x a la x por logaritmo neperiano de x sumado con 1. Por ejemplo, ahora vamos a encontrar y' si se sabe que y es igual a la suma de 1 más e elevado a la x, todo elevado a la logaritmo natural de x. Resolución. Sabemos que y es igual a 1 más e elevado a la x por logaritmo natural de x. Aplicando logaritmos a ambos extremos de la igualdad, obtenemos entonces que el logaritmo natural de y es igual a logaritmo natural de 1 más e a la x, que va a estar elevado a la logaritmo natural de x. Aplicando la propiedad de logaritmos, va a quedar que logaritmo natural de y es igual a logaritmo natural de x, que multiplica a
logaritmo natural de 1 más e elevado a la x. Derivando con respecto a x y simplificando, tendremos que y' sobre y es igual a 1 sobre x por logaritmo natural de la suma de 1 más e elevado a la x más logaritmo natural que multiplica a e a la x sobre 1 más e elevado a la x. Al simplificar queda que y' sobre y es igual a logaritmo natural de 1 más e elevado a la x sobre x más e a la x que multiplica logaritmo natural de x sobre 1 más e elevado a la x. Vamos ahora a despejar y'. Y' es igual a y que multiplica a las operaciones combinadas de logaritmo neperiano de 1 más e elevado a la x sobre x más e a la x que multiplica al logaritmo neperiano de x, todo sobre la suma de 1 más e elevado a la x. Pero recuerda que y es igual a 1 más e a la x, todo eso elevado al logaritmo neperiano de x. Entonces con ello queda que y' es igual a la suma de 1 más e elevado a la x por logaritmo natural de x, que multiplica la operación de logaritmo natural de 1 más e elevado a la x sobre x más e a la x por logaritmo natural de x sobre 1 más e elevado a la x. Por ejemplo, encuentre y' si y es igual a 2x menos 5 elevado al cubo sobre el producto de x al cuadrado que multiplica a la raíz cuarta de x al cuadrado más 1. Resolución. Sabemos que y es igual a 2x menos 5 elevado al cubo sobre el producto del x al cuadrado que multiplica a la raíz cuarta del x al cuadrado más 1. Vamos a aplicar los logaritmos a ambos extremos de la igualdad, en especial el logaritmo natural. Entonces tendremos que logaritmo natural de y es igual a logaritmo natural de 2x menos 5 elevado al cubo sobre x al cuadrado que multiplica a la raíz cuarta de x al cuadrado más 1. Aplicando propiedades de logaritmos, va a quedar entonces que logaritmo natural de y es igual a logaritmo natural de 2x menos 5 elevado al cubo menos logaritmo natural de x al cuadrado que multiplica a la raíz cuarta del x al cuadrado más 1. Al seguir aplicando la propiedad de logaritmos va a quedar que logaritmo natural de y es igual a 3 que multiplica a logaritmo natural de 2x menos 5 menos la suma de logaritmo natural del x al cuadrado con el logaritmo natural de la raíz cuarta del x al cuadrado más 1. Si seguimos aplicando la propiedad de logaritmo va a quedar entonces que logaritmo natural de y es igual a 3 que multiplica a logaritmo natural de 2x menos 5 menos logaritmo natural de x menos un cuarto que multiplica a logaritmo natural de x al cuadrado más 1. Derivando con respecto a x y simplificando, va a quedar entonces que la derivada de y con respecto a x, que es también conocida como y', va a quedar dividida sobre y esto es igual a 3 que multiplica a 2 sobre 2x menos 5, menos 2 que multiplica a 1 sobre x, menos un cuarto que multiplica a 2x sobre x al cuadrado más 1. Al simplificar va a quedar que y' sobre y es igual a 6 sobre 2x menos 5, menos 2 sobre x, menos x sobre 2 que multiplica a x al cuadrado más 1. Y al despejar y' tendremos entonces que y' es igual a y que multiplica a la operación combinadas entre 6 sobre 2x menos 5 menos 2 sobre x menos x sobre 2 que multiplica a x al cuadrado más 1. Ahora vamos a reemplazar la expresión original de y. Bien, pero sabemos que y es igual a 2x menos 5 elevado al cubo sobre el producto del x al cuadrado que multiplica a la raíz cuarta de x al cuadrado más 1. Entonces con ello y' es igual a 2x menos 5 elevado al cubo sobre el producto del x al cuadrado que multiplica a la raíz cuarta del x al cuadrado más 1, y esto a la vez multiplica a la operación de 6 sobre 2x menos 5 menos 2 sobre x menos x sobre 2 que multiplica al x al cuadrado más 1. Nuestra bibliografía recomendada está formada por dos libros, el de Arya, que se titula Matemática aplicada a la administración, y nuestro segundo libro es de Howlers, que se titula Matemática para Administración y Economía.